Vale, y ahora uno de los suplementos que está ganando mucha fama últimamente, como es la creatina. ¿Qué es la creatina? Pues poniéndome un poco técnica, la creatina es un ácido orgánico nitrogenado, ¿vale? Pero básicamente se forma a partir de 3 aminoácidos. Es una sustancia que sobre todo lo que nos produce es energía, especialmente en el músculo. Se almacena sobre todo en el músculo, pero también la tenemos en otros órganos, y lo que hace es, nos da esta energía, sobre todo en ejercicios intensos o rápidos, pues poder obtener esta energía, el ATP, ¿no? A partir de la creatina, de la fosfocreatina y luego el ATP, obtenemos energía y es lo que necesitamos, pues en este caso si nos centramos en deporte, pues para hacer deporte. O sea, con la creatina se convierte en fosfocreatina. O sea, el tema es un poco... Bueno, no, yo vale, el tema es para entenderlo mejor. Vale, es un poco más complejo. Se forma primero a partir de 2 aminoácidos, ¿vale? Se juntan en los riñones, luego estos 2 aminoácidos van a parar al hígado, lo que se dice se metila, ¿vale? Se añade a partir de otro aminoácido, y entonces a partir de aquí se forma la creatina. Esta creatina irá en sangre, ¿vale? Irá a parar a los distintos órganos, pero la mayoría va al músculo, un 95% en el músculo. Y cuando llega en el músculo se convierte o está guardada, podríamos decir, en fosfocreatina. La mayoría, creo que es un 60 y algo % en fosfocreatina. Y es a partir de esta que se forma el ATP, que el ATP es como la molécula de energía, es como el dinero para poder tener energía, ¿no? La molécula energética. Y entonces se va convirtiendo creatina en fosfocreatina y luego ATP. Ok, aquí estás diciendo que nosotros mismos creamos nuestra propia creatina. Exacto. ¿No? Vale. Nosotros creamos nuestra creatina. ¿Y en qué alimentos también podemos encontrar creatina? Porque también se puede encontrar. Como... En la carne puedes encontrar creatina, en el pescado puedes encontrar sobre todo creatina. El único inconveniente es que para poder llegar a ciertas cantidades de creatina en los alimentos, pues necesitamos consumir cantidades muy grandes. En este caso, 1 kilo, 1,5 kilos de carne equivaldrían a unos 5 gramos de creatina. Esto es insostenible llevarlo a cabo día tras día. Por eso nos ayuda mucho el tema de la suplementación en momentos puntuales del año o en épocas que queramos pues beneficiarnos de todas sus propiedades. Vale, perdóneme. No. Dile. Vale, que yo ya digo, yo con esto me enrollo. No, tú sigue. O sea, como decíais, la creatina la obtenemos exógenamente, ¿no? Con alimentos, o bien, bueno, me voy a centrar un momento solo en alimentos, ¿vale? De forma exógena en alimentos y luego de forma endógena que la crea nuestro cuerpo. Una persona normal, vamos a poner unos 70 kilos, un hombre normal de 70 kilos, puede obtener el 50% de la alimentación y el 50% que la crea el cuerpo, más o menos, diariamente. Claro, si es una persona que necesita mucho esta creatina, va a tirar mucho, si no la tiene por alimentación, va a tirar mucho de que el cuerpo la haga. Pero claro, el cuerpo, o sea, hace muchas cosas, ¿no? Está claro, y no solamente crea la creatina con estos 3 aminoácidos que decíamos. Entonces, lo que comentaba él, que al final lo bueno de suplementarte es que estás evitando que el cuerpo, bueno, o aprovechando algún aminoácido que el cuerpo puede aprovechar para otra cosa, ¿no? Entonces es un poco el 50, bueno, más o menos, así a modo general. Vale, ¿y qué cantidades hay que consumir de creatina, digamos, que es recomendable tener? Depende de para quién, ¿no? Vale. Yo soy partidario de entre los 3 gramos y medio hasta 5 gramos de creatina diarios en una persona normal de la calle. Pero también se puede aumentar esta cantidad pues en una persona que lo requiera, por ejemplo, pues un atleta, o según el objetivo, ¿no? Pero entre 3 gramos y medio y 5 gramos de manera diaria, yo pienso que es una dosis que yo suelo recomendar y utilizar en mis pacientes, y es una dosis que me da resultados y es muy segura, sobre todo a nivel de salud es una dosis segura. Sí, o sea, más o menos se dice, como antes hemos dicho, la proteína en 0,8 así, el 0,1 por kilo, más o menos. Entonces, pues una persona de 50 kilos, pues a lo mejor unos 3 gramos, ya va bien, pero también depende de los requerimientos deportivos y en lo que gaste energía, al final, ¿no? Vale, aquí habláis de atletas, pero una persona que, por ejemplo, mantiene una vida activa, pues
por ejemplo, hace pilates, que no es una vida tan profesional, un deporte tan profesional, también es recomendado que tome creatina. O, por ejemplo, yo he escuchado en mi caso tema de mujeres, menopausia, eso es muy interesante. Sí, es recomendable también totalmente. En cantidades como las que te comentaba, entre 3,5 gramos, 5 gramos diarios. Piensa que la creatina funciona a modo de acumulación, el cuerpo la va acumulando y es igual de efectiva tomarla de manera diaria entre 3 y 5 gramos, que no muchas veces como se escucha que se hacen cargas, estas cargas de 20 gramos diarios durante 5 días y después seguir pues unas 5 o 3 gramos de mantenimiento. Es otra opción igual de efectiva que la otra de tomar 5 gramos diarios de manera consecutiva a lo largo de 28 o 30 días, y los resultados pues son iguales, pero no solamente para rendimiento, sino a nivel cognitivo, a nivel plasticidad neuronal, a nivel diabetes, hígado graso, Alzheimer, Parkinson. Tienen muchísimas propiedades. Es que creo que es el suplemento más estudiado y con más evidencia científica. O sea, y al final eso también da una seguridad y una tranquilidad, y es bonito y guay ver que no solamente deportistas pueden beneficiarse de esto, ¿no? Sí que poner hincapié en los deportistas, porque al final decimos que se utiliza justo para esta energía rápida, ¿no? Entonces sí que deportistas es importante, pero sobre todo tiene beneficios en mujeres. Y de hecho, justo el otro día leía que en mujeres se ven más resultados, porque muchas veces, y generalizo, aunque no me gusta generalizar y muchas veces se tacha, pero las mujeres a veces comen menos carne, menos pescado, entonces claro, no tienen tanta creatina ellas mismas. Y al darle esta suplementación se ven más beneficios que a lo mejor en hombres. Eso también es interesante, sobre todo menopausia. Es que todo es una cadena, ¿no? Si tienes más creatina, a lo mejor rindes mejor, tienes más músculo. Este músculo, ¿qué va a hacer? Pues que puedas formar más hueso, o que no se pierda tanto hueso. Bueno, es como todo una cadena. Y también diabéticos se ha visto beneficios. O sea, es como muchos, epilepsia también se ha visto beneficios. O sea, es un suplemento muy interesante. En la menopausia, ¿por qué? ¿Sabrías explicar por qué se ven beneficios y por qué se recomienda? O sea, al final, yo... estoy ya yendo un poco al detalle quizá, pero... El problema es que, claro, las mujeres somos muy cíclicas, ¿no? Tenemos hormonas a veces altas, a veces bajas. Los hombres también tienen sus ciclos, pero no están... son más lineales en ese aspecto. Las mujeres vamos teniendo bajadas y alzadas, ¿no? Sobre todo estrógenos y progesterona. ¿Qué pasa en la menopausia? Que los estrógenos caen. Entonces, los estrógenos realmente tienen un efecto protector en muchos aspectos del cuerpo. Y sí que es verdad que nos pueden producir, pues es lo que nos produce también a lo mejor malestar, incluso a veces en los ciclos de las mujeres, o estar más agitadas, más así nerviosas, pero también nos protegen y hacen que la formación de hueso sea correcta. Claro, al bajar los estrógenos de golpe, es como que puede ser que se pierda, o sea, que tengas menos formación de hueso o que pierdas, que haya más resorción de hueso. Vale. Entonces, también a nivel de masa muscular, a nivel cognitivo. Es claro, al tener esta bajada de estrógenos influyen muchas cosas que se deberían intentar suplir con otras. Y la creatina por eso también es interesante, porque nos puede dar ese plus a nivel de músculo. Y es lo que decía, la cadena que decía antes, ¿no? Si tienes más creatina, el músculo a lo mejor puede trabajar mejor, si puede trabajar mejor, tus huesos se pueden formar mejor, a nivel cognitivo lo mismo, entonces es un poco... ¿Y también en la menstruación tiene sentido? ¿O es para la mujer especialmente en menopausia? O sea, en menstruación, durante la menstruación. Exacto. O sea, mientras tienes la menstruación o el ciclo menstrual. Para el ciclo menstrual. A ver, no, o sea, yo me vendría los beneficios que tiene en general para todo el mundo, entonces, vale. ¿Sabes? O sea, sí, a lo mejor está estudiada, hay algún estudio que relaciona menstruación y creatina, no lo sé, la verdad. Okay. Ni idea. Pues dentro de la creatina, ¿qué tipos de creatina recomendáis? Yo siempre he trabajado y aconsejado la creatina monohidrato, y en este caso el sello Creapure. El sello Creapure es una marca registrada alemana, es una patente donde nos asegura que nos garantiza que hay una materia prima de mucha calidad y que está pues exenta de contaminantes y de impurezas, correcto. Por eso siempre he apostado
por este tipo de creatina, el monohidrato de creatina, y en este caso que siempre lleve el sello Creapure. Es la que más estudiada, sí. Y que a nivel de absorción y todo hay otras formas que a lo mejor se absorben, bueno, pero no, esta es la más estudiada y con más evidencia también. Sí. Bueno, Climent, aquí entras tú en acción. ¿Qué productos tiene Nutrisport de creatina? Vale, pues de entrada tenemos la creatina en polvo en un bote de 400 gramos, que es la clásica en monohidrato y con el sello Creapure, como comentaba Aleix. La tenemos también en comprimidos, y luego tenemos aquí unas novedades, de hecho, de Nutrisport para intentar facilitar la vida a todos los usuarios de creatina, porque al estar pues, cada vez con más evidencia y por suerte ser cada vez más conocida y pues, la gente la requiere más, hemos optado por lanzar varios productos nuevos, como por ejemplo los sticks de creatina, que es el mismo producto que la creatina en polvo del bote de 400, lo que el polvo está en sticks para poder tomarlo en cualquier momento, en cualquier lugar, llevarlo de viaje sin tener que llevar el bote. En este caso son sticks de 3,5 gramos de creatina, porque es la dosis mínima recomendada diaria para que la creatina tenga sus efectos. Pues, en función de las necesidades de cada uno, se puede tomar más o menos, pero al menos sabemos que con un stick tenemos esta dosis mínima cubierta. También tenemos otro formato en sobres, en este caso son dosis de 5 gramos de creatina por sobres y con un sabor cítrico. Esto y el bote de 400 es sabor completamente neutro, es creatina, monohidrato, Creapure y punto. Tenemos también el formato en polvo en un doy pack como este con proteína. Es la combinación de 3 gramos y medio de creatina por dosis con 15 gramos de proteína. Entonces, para aquellas personas que se suplementen con proteína y con creatina, pues facilitamos la vida. Es mucho más cómodo que mezclar, digamos, dos polvos separados, y además pues en dos sabores que están muy buenos. En este caso es el chocolate blanco con avellana y tenemos otro de chocolate con leche. Y luego tenemos las barritas, que como sabéis en Nutrisport somos muy conocidos no solo por la suplementación en polvo, sino también por las barritas. Así que hemos estudiado durante muchos meses cómo incluir creatina Creapure en las barritas, y lo hemos logrado lanzando 3 sabores: uno de chocolate con leche, otro de lemon pie y otro de melon sweet, que es como el clásico chicle de melón que seguro que todos, bueno, habréis tomado de niños o de no tan niños, y que tienen cada barrita 3,5 gramos de creatina y 13 gramos de proteína. Entonces también, como en este producto, pues estamos combinando los dos suplementos en un solo producto. Viendo estos productos, ¿cómo, cuándo y cuánto recomendaríais estos productos? Es decir, en una persona, pues por ejemplo, en un atleta profesional, una persona que mantiene vida activa, o igual un deportista amateur. En el caso que fuera un atleta profesional, yo siempre abogo por los 5 gramos y le aconsejo tomar 3 gramos antes de entrenar para que le ayude a fomentar mejor lo que es la salida de calcio, es decir, que mejora a nivel rendimiento, sobre todo lo que son sprints. Y los otros 2 gramos, de los 5 gramos, después de entrenar, junto con, también me gusta incorporar con la creatina después de entrenar unos aminoácidos ramificados para que potencien lo que es la segregación de hormona de crecimiento. Es decir, 5 gramos, 3 antes del entreno y 2 posterior del entreno. Esto sí es un atleta profesional, semiprofesional, una persona que le dedique pues 5 o 6 días a la semana de entrenamiento. Depende del momento del año, pues realizamos pues una carga estratégica de creatina
durante 5 días, a razón de 20 gramos por día repartidos, 5 mañana, 5 mediodía, 5 tarde y 5 noche, durante 5 días. Una vez tiene acumulados estos 100 gramos en el cuerpo, pasamos a 5 gramos de mantenimiento. Y en el caso de que sea una persona de calle, una persona que no requiera tanta intensidad durante la semana, pues también le aconsejo estos 5 gramos. Sin la carga, digamos. Sin la carga. Vale. Simplemente pues 5 gramos de manera diaria, continua, ¿sí? Entrene o no entrene. Y dejar pasar los días hasta los 28-30 días y tendremos la misma efectividad a nivel de creatina, que la iremos acumulando igual que la carga que a lo mejor hizo el otro atleta o otra persona, ¿no? 3 gramos antes, 2 gramos después. En este caso yo utilizo esta estrategia tanto en mí como en mis pacientes, y a mí me ha funcionado siempre, sobre todo porque lo que intento es buscar el equilibrio entre salud y rendimiento. Sí, o sea, algo que creo que es importante destacar es que al final la creatina no es que tenga un efecto agudo justo cuando te la tomas, No. es decir, se acumula. Entonces esto de no, me la tengo que tomar antes de hacer deporte porque no hace falta, y más, a lo mejor al principio, claro, si no tomas creatina y empiezas a tomar creatina, pues al principio se irán llenando esos depósitos, ¿no? Pero si no, o sea, no hace falta que seas ultra estricto en cuanto te la tomas. ¿Por qué va bien ser estricto en el momento en que te la tomas? Por tener el hábito de saber, vale, pues justo aquí, como dice él, mira, tómate antes y después, y bueno, coges el hábito y lo complementas con otros suplementos, etcétera. Pero si no, la frase es tómatela cuando te acuerdes. Sí que hay suplementos que es como, no, tiene que ser a esta hora por la mañana porque si no, no se absorben. En mi caso es cuando te acuerdes y lo estableces ahí, entonces ya te la tomas. Sí que se ha visto que se absorbe mejor si se toma con carbohidratos o proteínas. Entonces muchas veces la gente lo que hace es aprovechar, se hace un batido, pone leche, plátano o incluso directamente también la proteína y la creatina, y entonces se absorbe mejor. Y lo que sí es como muy filar primo, pero bueno, filaprim, pero también se recomienda es no juntar con el café, porque el café puede hacer que no se absorba tanto, que también es eso, un poco rizar el rizo, pero... No, pero es un buen consejo. Tiene los taninos, que se dice que son lo que da amargor al café, y hace que no se absorba tanto. ¿Sabes? Se absorbe mejor con proteína y con carbohidratos. Exacto. Con lo cual, claro, si tenemos un hábito de tomar un batido de proteína y carbohidratos, o solo de una cosa o la otra después de entrenar, pues podría ser un buen momento después de entrenar. Sí. O si tomamos 3 gramos antes del entreno y luego los 2 restantes con la proteína y con los carbohidratos después de entrenar, un poco en función de la estrategia de cada uno. A nivel de estrategia y a nivel de rendimiento. Y siempre y cuando previamente ya tenga acumulada pues esa cantidad de proteína, como comentaba Emma, que el cuerpo va acumulando a lo largo del tiempo y de los días. Pero realmente una persona que no busque un objetivo en concreto como el que te comentaba es indiferente el momento del día, siempre lo digo. Vale. Se la puede tomar por la mañana, por la noche, por la tarde, antes de acostarse, no se va a poner nervioso y que esté tranquilo. Sí. Vale. Sí. Vale, pues hablando de creatina, siempre rondan algunos mitos que hay por allí y que dicen las lenguas, y vamos a desmontar un poco estos mitos. ¿La creatina daña los riñones? ¿Esto es cierto? ¿No? Depende, si la persona siempre hay que mirar las analíticas. En este caso, cuando me viene alguien en consulta, lo primero que hago es pedirle algún tipo de analítica, sobre todo la última que tenga, y si esa persona tiene la predisposición pues intento pues jugar siempre con dosis como las que te comentaba, entre 3 y 5 gramos es una dosis segura, en el sentido de que no le puedes producir ningún tipo de alteración, no puedes hacer trabajar más de lo normal al riñón, y también poder beneficiarse de lo que es el rendimiento. Sí, o sea, el riñón al final lo que pasa, hay este mito porque se eleva mucho la creatinina, creatinina, que no la creatina. La creatinina es... creatinina. Exacto, en sangre se eleva la creatinina, que es como un subproducto de que se haya como... Que no quiero ser muy técnica, pero la creatina se Puede serlo, ¿eh? Sí. Tú, de hecho, puede serlo. O sea, se procesa... Ya lo intentaremos traducir nosotros, ¿no? Se procesa por el cuerpo, vamos a decir, y luego se pasa a creatinina, ¿vale? Entonces, esta creatinina, claro, es evidente que si tenemos más creatina, vamos a tener más creatinina. Tanto en sangre vamos a tener la creatinina más elevada.
¿Qué pasa? Perdón. No, digas. No, ¿tiene algún efecto adverso tener más creatinina en el O sea, al cuerpo? final es un producto de desecho, es como... Y justo también, es que hay una doctora que me encanta y que habla de esto, y el otro día leyendo también decía esto. Ponía el ejemplo de una persona que vive sola o 6 en casa. Una persona que vive sola tendrá menos basura que 6 personas que viven en una casa. Habrá más basura. ¿Es mejor o peor? Bueno, es que claro, estás usando más cosas, entonces va a haber más basura. ¿Qué pasa? Que la creatinina también se utiliza mucho para parámetros del riñón. Entonces, las analíticas, y se debe evaluar bien, pues por ejemplo, para el filtrado glomerular se utiliza la creatinina para medirlo, o hay también cocientes de albuminuria creatinina que también se utiliza. Entonces, claro, es lo que dice él, se tiene que evaluar cómo estás del riñón, que el riñón es siempre digo que es el órgano humilde, porque es el que nunca se queja, pero que tenemos que mirar siempre cómo va. Entonces, si esa persona está bien del riñón y no tiene ningún problema, no tiene enfermedad renal crónica y no tiene ninguna enfermedad renal ni no va a pasar nada, evidentemente, dentro de una normalidad. No le vamos a dar 20 gramos de creatina, ¿no? Pero sí que dentro de la suplementación se tiene que saber que habrá más creatinina, y es algo que debe saber tu doctor. Pues en el caso de que vayas a hacerte una analítica y que te tomes creatina, pues la tienes que suspender, porque si no te van a salir alterados estos parámetros. Y decías, a modo de ejemplo, no te vas a tomar 20 gramos de creatina, pero en fase de carga sí que estamos recomendando Perdón. más o menos esa dosis, ¿no? Sí, me refiero a diario. Pero bueno, 20 diarias durante muchos días. Exacto. También sería Sí, perjudicial, seguramente. Podría haber dicho 200 para ser más claro. No, pero yo estoy como justo has Sí, no, dicho el pero número, quería hay mucha. preguntar si... Vale. Que ser coherente con Sí, todo. sentido común. Exacto. Así que sí, esto. Vale, pues, mito de creatina y riñones explicado. Ahora viene el de la retención de líquidos. ¿La creatina retiene líquidos? Este es el más típico, ¿no? Creo que es de los que más me preguntan y me dicen en todos los vídeos que subimos de Instagram o TikTok. Realmente retiene líquidos, sí que retiene líquidos. ¿Dónde lo retiene? Intramuscularmente. Es decir, la retención de líquidos se produce dentro del músculo. Con lo cual, no hay una retención de líquidos superficial, a nivel subcutáneo, sino se produce dentro del músculo. Porque la retención de líquidos que preocupa generalmente es la subcutánea. Exacto. Es la extracelular. Es la extracelular. Sí, exacto. Vale. La dentro de las células musculares es la intracelular y es la que nos produce la creatina. ¿Y no produce ningún problema? ¿O sí? O sea, ¿qué significa que tienes una retención de líquidos intracelular? Pues es una de las consecuencias del acúmulo del hecho de tomar la creatina de manera pues diaria. Vale. Aparte pues después de todos los beneficios a nivel pues mejora rendimiento, mejora lo que es la fuerza, la recuperación, ¿sí? La regeneración. O sea, al tener más líquido en el músculo te ayuda a tener esta energía y esta recuperación. O sea, al final y a mí me encanta la pregunta de ¿aumentas de peso si tomas creatina? La respuesta súper objetiva sería sí, pero peso de una báscula, no calorías ni hambre. Es decir, ni grasa. Ni grasa. Claro. No tienes más hambre, la creatina no aumenta el apetito, ¿no? ni va a hacer que comas más ni nada. Pero sí que tienes más agua dentro de las células musculares o células en general. Pero que tengas más agua dentro de las células también es positivo. Primero, el músculo puede lucir mejor, ¿no? Vale. También, incluso a veces, mucha gente dice, ostras, lo he notado, no solamente en el entrenamiento, sino físicamente. Visualmente, ¿no? Visualmente. Y luego también el tener más agua no es agua tal cual H2O, que también, sino todo lo que electrolitos, ¿no? Todas las sales minerales. Entonces también puede hacer que el músculo se nutra de esto. Entonces es beneficioso también para el músculo. O sea, el músculo está más hidratado. Exacto. Por eso es un error pesarse y basarse simplemente en el número que te marca la báscula. Sí, es como, totalmente. Vale. Vale, luego también uno de los comentarios que más me hacen es el tema de la calvicie. ¿Produce calvicie la creatina? Es que esto fue un auge. Ya, bueno, Aleix ya ha dicho hace un momento que toma creatina y yo, vaya. No. La verdad que desconozco, yo para mí es un mito que lo dice hace mucho tiempo que ronda y... Es que surgió por un estudio de 2009, puede ser, o 2010. No recuerdo el año, pero sí que he oído el tema de este estudio. Que fue creo, es que, bueno, sí, me suena algo así porque se ha dicho mucho este estudio y ahora Sí. esto también, bueno.
Creo que eran como unos 20 deportistas. Era un equipo de rugby, creo. Un equipo de rugby, exacto. Y se hizo a ellos. Pero claro, es que, o sea, es ilógico porque no estudiaron nada más, no miraron la dieta, no miraron si toman suplementos o no, anabolizantes, que muchas veces también deportistas, pues ahí está mala praxis, ¿no? Fue como una correlación y no fue una causa, que es erróneo. A raíz de aquí hubieron muchos estudios y no hay ninguno que diga que... Claro, es que en aquel se analizó, digamos, varias gente que tomaba creatina, gente que no, y gente que tomaba creatina, pues se vio que tenían calvicie. No, creo que no fue calvicie, creo que fue más dihidrotestosterona, que es una hormona. Es que hay unos influencers que justo subieron un vídeo de esto hace 2 días. Vale. La hormona dihidrotestosterona es la que está aumentada en hombres sobre todo, o en personas que sufren calvicie. Entonces miraron esto, no miraron como tal tampoco la caída de cabello, ¿sabes? Vale, okay. O sea, fue mirar la hormona dihidrotestosterona y de ahí relacionaron a que también se les caía más el cabello. Claro, el tema es que lo relacionaron directamente con la creatina, cuando en realidad había muchísimos otros factores que estaban influyendo en estos valores. Y lo importante, pienso, para poder explicar el mito es lo que comentabas, Emma, de que todos los estudios que se han hecho después lo que demuestran es que claramente no hay ninguna... No es cierto. No hay ninguna evidencia de esto. No, o sea que justamente no produce calvicie. Y ahora muchísima gente toma creatina y no nadie en ningún momento. Vale, y el último mito que tenemos para comentar es si la creatina solo sirve para hombres que hacen pesas. Pero esto ya más o menos lo habéis ido explicando, sí. ¿no? Y has explicado sobre todo tú, Emma, la importancia de la creatina para las mujeres, pero es algo que se dice mucho. La creatina es para hombres que hacen pesas, bueno... La creatina es de los suplementos más antiguos que existen y más evidenciados, y desde hace muchísimos años siempre se ha relacionado pues con el gimnasio, pero en realidad pues como podemos ver a día de hoy pues tiene muchos otros beneficios, y de hecho pues puede tomarlo desde hombres, desde mujeres, desde niños, no hay ningún tipo de... ¿Desde qué edad recomendaría? A partir de los 3 años. Wow, sí. Ostras. Esta me ha sorprendido, ¿eh? No tenía ni idea. ¿No comen carne los niños de 3 años? Sí, ¿No comen pescado? ¿No comen huevos? ¿No tienen músculo? ¿Toman exacto. Sí. Ya. No, que es obvio en realidad, pero... No deja de ser la materia prima, de forma pues... Otras dosis, imagino, ¿no? Exacto. Pero de hecho es alimentación, estamos hablando de... Muy bien. Vale. Sí, lo que hemos dicho al principio del podcast, evaluar la situación de cada persona. Si la persona puede realmente suplementarse con otros suplementos, con creatina, con proteína, adelante. Hay veces que a lo mejor no se necesitan según qué, proteína o creatina, o dices, mira, me espero porque tal, pero en principio no hay ningún... O sea, es que mujeres, hombres, niños, incluso está estudiando en embarazo, lo que pasa es que es un poco más complicado, pero había bastantes artículos en depresión posparto, que dices, y que se dieron mejoras tomando suplementos de creatina. Y el otro día estuve mirando un estudio en dosis de 1 gramo, ¿sí? Se había visto que funcionaba muy bien cuando había inflamación intestinal. 1 gramo, dosis muy sutil, muy baja, Vale. en inflamación intestinal. Es lo último que estaba leyendo en la creatina. Bueno, aquí les funcionaría muy bien los comprimidos de Nutrisport de 1 gramo, sí, ¿no? para Para calcular la dosis exacta, sí. o con la creatina en bote, pues, con el dosificador. Es que justo lo que decíamos al principio de que se formaba en el riñón y luego iba al hígado, etcétera, etcétera, y que a ver si podíamos evitar todo este proceso dando la creatina de forma exógena. Si evitamos todo este proceso, estos 3 aminoácidos que he dicho al principio, etcétera, todo esto se puede destinar a sistemas antioxidantes y antiinflamatorios. Entonces tiene sentido que si alguien tiene problemas inflamatorios intestinales, etcétera, y tú le das la creatina externa, claro, no la va a tener que producir. Entonces, si no la produce, todos los mecanismos que utiliza el cuerpo para producirla ya no los está utilizando y los puede destinar a formar antioxidantes, a formar todo... Antioxidantes, no sé si a lo mejor tendría que explicar lo que es. Bueno, igual nos podemos apuntar para otro podcast. No, vale, perfecto. Pero no, pero y es que... aquí como súper por... Sí. Es que con esto, claro, la pregunta que te haría a continuación es ¿y qué pasa si dejas de tomarla? ¿No? Dices, si estás tomando creatina
ya tu cuerpo deja de producirla, ¿no? Destina estos recursos a otras cosas, o no tiene tanta necesidad de producirla. Exacto. ¿No? Digamos. Me gusta más esa frase. Vale, o sea, sí que continúa produciéndola, sí, pues continúa. pero no tiene tanta necesidad y puede dedicar recursos a otras cosas. Exacto. ¿Qué pasa entonces cuando dejas de tomar creatina? Es que también depende. ¿Por qué la dejas de tomar? Porque a lo mejor bajas tus requerimientos deportivos, bueno, pues no necesitarás tanta creatina y por tanto se contrarresta una cosa con la otra, vale. ¿Sabes? O sea, depende. Claro, si mis requerimientos deportivos, los requerimientos deportivos de quien nos escuche, no cambian, puede seguir tomando la creatina sí. Y no tiene por qué interrumpir, digamos. Exacto. ¿No? Porque antes se hablaba también de momentos de descanso, la tomas 3 meses, paras un mes. Esto estaba desmontado desde hace... Sí, de hecho se puede tomar ininterrumpidamente. Se puede. A mí me gusta también, a nivel estrategia, utilizar pues 2 meses activos, 2 meses on, y después un mes de descanso, 2 activos, 1 de descanso en ciertos pacientes. ¿Con qué objetivo? Pues en dejar descansar un poco lo que es el tema de producción de creatina al cuerpo. Vale. Dejar pequeños descansos, porque a veces no es necesario tomarla de manera continua, depende también del calendario, si está en plena época de competición o estamos en época más de descanso, es adaptarlo un poco al momento, a la temporada o al año. Vale. Y en caso de que sea una persona más bien sedentaria, pues lo que te comentaba, 2 meses activos, 1 mes de descanso, 2 meses activos, 1 de descanso, Pero más por el tema de estrategia que por salud o necesidad, ¿no? Si la quisiera tomar de manera continuada, repito, en cantidades como las que te comentaba, 3,5, 5 gramos, de manera continua. Sí, no hay problema en eso. O hay gente que, por ejemplo, ya no hablo de deportistas de élite, gente que hace deporte normal, puede ser que en verano de repente lo interrumpa, porque hay gente también así, pues puedes dejar de tomártela. Pero vamos, que si la sigues tomando no pasa nada. Y tu cuerpo la sigue produciendo, Sí. sin problema. Vale. Solo que si entonces le das exigencia física, exacto, lo vas a notar. pues lo vas a notar seguramente. y vas a obligar a tu cuerpo a producir más creatina, entonces cuando vas a necesitar otra vez suplementar. Vale. Pues no sé si queréis comentar algo más sobre el tema de la creatina, proteína antes, algo más. Bueno, comentar que está dentro de los suplementos con evidencia científica, y eso también pues es a tener en cuenta. Dentro de los suplementos, pues sabéis que están los suplementos que están dentro del grupo A, B, C y D, y la creatina junto con la proteína y el magnesio y otros suplementos está dentro de este grupo de suplementos con evidencia científica, ¿no? Vale. Yo preguntaría, en caso de que la gente que nos está escuchando les haya gustado este episodio del podcast y quieran más, les preguntaremos de qué quieren que hablemos, pero yo os quiero preguntar a vosotros, ¿de qué os gustaría hablar o qué pensáis que es interesante explicar? Hablar de los antioxidantes. O sea, ¿a nivel de qué? ¿En general? Suplementación deportiva, nutrición deportiva. Pues sería interesante un abordaje a nivel de la recuperación y del descanso. Vale. Yo considero que es indispensable el cómo, no las horas que duerme la persona, si realmente son horas de sueño, son horas reparadoras, horas que realmente descansa, y para eso también se pueden hacer un abordaje ya no solamente a nivel de alimentación, sino a nivel también de suplementación. Yo diría mujeres y deporte. Creo que hay mucho desconocimiento, o que hay muchas dudas que simplemente, o sea, al final tenemos que ser realistas. Una mujer y un hombre no tienen a lo mejor los mismos requerimientos o necesidades. Entonces yo creo que es muy interesante el deporte, la suplementación de las mujeres. Muy bien, bueno, pues se ha quedado pendiente el tema de los antioxidantes y han quedado pendientes 2 temas que pienso que son muy chulos: recuperación y descanso, mujeres y deporte. Sí. Veremos qué quiere la audiencia también. Sí, así que con esto cerramos este episodio del podcast. Muchas gracias, Emma, gracias, Alex, y gracias, Climent. Y bueno, hasta aquí el podcast.